¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, no sé si ya me conocen. Ustedes, es la primera vez que les doy clases. Mi nombre es Ángel Yumikinga. Sí. Voy a darles, no sé si ya les he dado, capaz que ya les di a ustedes otra materia en este mismo semestre. Eh, Vamos nosotros a comenzar este módulo de 6 sesiones acerca con lo que son los procesos de soldadura. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver, a comenzar con estos procesos de soldadura donde nuestro sílabo, o bueno, nuestra plataforma está estructurada, ¿sí? Está estructurada con, vamos a comenzar hoy día como son procesos de soldadura, lo que les dije, y luego nosotros vamos a encontrar tipos de bastidores, carrocerías, definiciones de bastidores, bueno, eso ya es entrar en detalle. Diseño aerodinámico, ¿sí? Donde todas estas que tienen ustedes aquí en la plataforma, todo esto va a estar, eh, vamos a dividirlo en, en 6 semanas, ¿sí? Entonces hoy avancemos con algo de lo que es soldadura, estos 40 minutos, ¿sí? Para después ver la anterior semana, la próxima semana, porque es la sesión el 5 de julio. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener estos procesos de soldadura, ¿sí? Listo. ¿Qué es la soldadura? Nosotros, en términos generales, sí, nosotros entendemos como soldadura, ¿sí? Nosotros, como en términos generales, entendemos que va a ser la unión de dos o más piezas, ¿sí? O más materiales, como nosotros queramos decirlo. En tal forma que estas uniones van a quedar una sola. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar, o en los vehículos utilizamos lo que es los materiales metálicos. Entonces, en términos más técnicos, la soldadura es una coalescencia localizada, ¿sí? Es una coalescencia localizada de metal, donde esta es producida por calentamiento, ¿sí? Como podemos ver aquí, esta llama, por calentamiento a una temperatura adecuada, con o sin aplicación de presión y con o sin el uso de un metal de aportación. Entonces se entiende por coalescencia, esto de coalescencia es la acción en virtud de cual se logra la unión de dos o más materiales. ¿Sí? Eso es la coalescencia, lo que está trazado este tipo de soldadura, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Tenemos el material de aportación, el material base, donde se va a hacer una coalición y se va a unir. En la industria y la ciencia han tratado de usar todas las clases de energías que se conocen para unir o soldar los metales. Entonces, las clases de energía, nosotros podemos clasificarles, ¿sí? Aquí las bases de energía, nosotros podríamos decir que son eléctrica, química, óptica y mecánica. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a encontrar diferentes procesos de soldadura.
nosotros podemos encontrar procesos de soldadura. Un proceso de soldadura sería la soldadura por forja. Este proceso de soldadura, bueno, aquí tienen todos los conceptos de unión de soldaduras, yo les hice un pequeño, les di una pequeña abreviatura. Entonces nosotros tenemos tipos de soldaduras. La soldadura por forja es un proceso donde las partes, vamos a ver si es que tienen aquí. Bueno, son las partes. Es que todo para que tengan un gráfico. Para ver. No. Bueno, esta soldadura por forja es un proceso en donde las partes que se van al soldar son llevadas a un estado pastoso por medio de un calentamiento independiente del proceso. Entonces aquí estos procesos pueden ser hornos, ¿sí? Entonces la suelda se va a complementar por medio de golpes a presión. Eso quiere decir, es cuando calentamos, ustedes ya han visto que cuando se calienta un material, se lo une a través de golpes. Entonces eso quiere decir el proceso o la soldadura por forja. ¿Sí? Entonces este proceso de soldadura por forja tiene dos variaciones. La soldadura por martillo, donde las piezas son unidas por acción de un martillo manual o mecánico, y la soldadura por dado. ¿Qué es esto de la soldadura por dado? Donde la unión es obtenida por medio de dados o rodillos. La soldadura de forja nosotros lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces esta está dado por martillos o por dados. Esta soldadura de forja nosotros la podemos utilizar en gran parte cuando nosotros queremos fabricar tuberías. El método que se utiliza son los rodillos. Es para tuberías de tamaño considerable, mientras que la que se utiliza dados es para tuberías relativamente pequeñas. Ese es un tipo de soldadura. La soldadura por fricción. La soldadura por fricción es que cuando esta soldadura por fricción se produce la unión, ¿no es cierto? Es que voy a tener la unión de dos o más piezas. Se va a utilizar calor generado por fricción. Esta se obtiene entre un elemento de rotación y un estacionario, que están situados, ¿sí? Que están situados a una fuerza de contacto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esa por fuerza de contacto. Entonces nosotros podemos tener esta soldadura por fricción por tres modalidades, como son la velocidad de rotación, relativamente lenta, cuando se tiene una alta fuerza de contacto. Tenemos la velocidad de rotación alta y una fuerza baja de contacto. También podemos utilizar un volante que se desconecta de una fuente de movimiento antes de iniciar la suelda o la soldadura por inercia. Entonces nosotros tenemos que este proceso requiere que el elemento que va a rotar sea simétrico con respecto al eje de rotación. Entonces este proceso se utiliza para unir materiales de composiciones diferentes y que den problemas por el sistema de soldadura por fusión. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrarnos la eléctrica, que puede ser por arco, resistencia, flujo de conducto. Bueno, estamos viendo ahorita este tipo de sueldas. También nosotros tenemos la soldadura ósea setilénica.
La soldadura oxidatilénica, de todos los gases disponibles, el acetileno, no sé si ustedes han escuchado, el acetileno, en contacto con el oxígeno proporciona la llama de mayor temperatura. Entonces la temperatura máxima que pueden alcanzar es los 3500 grados centígrados aproximadamente, y esto se presenta en el extremo de un cono interior. Entonces la mayoría de las soldaduras efectuadas con el proceso de oxiacetilénico se obtienen fundiendo los materiales en un punto de unión y utilizan algunos materiales de aportación para luego llenar esa separación que usualmente existen entre esas dos piezas. ¿Sí? Entonces, con este procedimiento se puede obtener fácilmente un control de temperatura de la pieza. Sin embargo, si se calientan áreas considerables del metal, se crea el peligro de que éstas puedan distorsionarse. También tenemos la soldadura por aluminiotermia. La soldadura aluminiotermia se basa en la mezcla física de aluminio en polvo y óxido de hierro en una proporción de 1 a 3, respectivamente. ¿Qué va a pasar aquí? Produce hierro puro que fluye a una temperatura de unos 2750 grados centígrados, un fenómeno que ocurre esto en cada 30 segundos aproximadamente. Entonces la reacción es aluminio más óxido de hierro. Esto vamos nosotros a tener que nos va a dar hierro más óxido de aluminio. Entonces las secciones que nosotros queremos soldar con este sistema deben estar separadas de acuerdo al tamaño de la pieza. Entonces se llena la separación con una cera, ¿sí? Y se precalienta las superficies al soldar. Entonces se inicia la reacción entre los óxidos de hierro y el polvo de aluminio del hierro fundido. Entonces ahí fluye dentro del molde, el cual el depósito de la cavidad mismo va a suministrar un suficiente calor a esas paredes de la pieza para que éstas lleguen a una temperatura adecuada para la coalescencia. Este procedimiento de sueldas se utilizan primordialmente para trabajos de reparación de maquinaria pesada y en trabajos donde las secciones por soldar son muy grandes. Tenemos otro tipo, la soldadura por resistencia. Aquí tenemos la que es por fricción, la que les dije. ¿Cómo se genera? Las láminas de aluminio, ¿sí? Esta soldadura por fricción. Bueno, la autógena directa por presión o forja. Aquí está la que es por forja. ¿Sí? Lo que les decía, cómo se va a dar este tipo de sueldas. Ya vamos a ver esto de la presión por fusión, ¿sí? Estamos hablando ahorita de esta, la resistencia, a tope por resistencia, ¿sí? Aquí tenemos esto de resistencia. ¿Qué quiere decir esto de resistencia? La coalescencia en esta gama de procesos de soldadura es producida por la aplicación de presión y por el calor obtenido de la resistencia del material y la de espacio entre las piezas que se van a unir de corriente. Entonces, debido al uso de la presión, se puede tener aquí coalescencia, que estas van a tener temperaturas relativamente bajas si se compara este proceso con el oxicetilénico, perdón. Entonces, como esta temperatura de trabajo se puede tener en una fracción de segundos, la soldadura por resistencia se puede aplicar rápidamente a un costo relativamente bajo.
razón por la cual este proceso se utiliza en las industrias como en la producción en serie, como podemos ver aquí, esta producción en serie. Entonces, aquí nosotros podemos ver esquemáticamente los diferentes elementos que de una u otra forma están incluidos en las diferentes modalidades dentro del proceso denominado soldadura por serie, ¿sí? Entonces aquí se puede tener diferentes llamas en estas soldaduras por serie. Ahora veamos la otra soldadura. Tenemos nosotros la soldadura por punto. ¿Qué es esta soldadura por punto? Es la modalidad más sencilla. Dos electrodos, ¿sí? Nosotros tenemos estos dos electrodos. Tienen una área reducida y se obtienen sueldas redondas que tienen un diámetro entre 2 y 12 milímetros. Las desventajas de esta suelda por puntos. Esta soldadura por puntos tiene las desventajas que la vida relativamente es corta de los electrodos, ¿sí? Ustedes saben que un electrodo se acaba rápidamente por puntos. También tenemos que el hecho de que usualmente solo se use para efectuar una unión a la vez, esto puede ser, obviamente se puede estar utilizando el proceso de soldadura por resalte. ¿Qué es este proceso de soldadura por resalte? El proceso de soldadura por resalte está considerado en hacer por medio de una forja o maquinado, si ya estamos hablando aquí de la unión de la forja o un maquinado, unos resaltes en la superficie de una de las piezas que se va a soldar en los lugares donde se desea obtener la unión. Entonces las piezas por unir se van a colocar entre dos electrodos de área considerable, que se van a hacer una maquinaria especial, aunque cada electrodo tiene un buen contacto con cada pieza que se va a soldar, debido a los resaltes que va a obtener este maquinado. En ellas nosotros podemos lograr que la corriente viaje solo a través de dichos resaltes y que sean ellos quien se caliente. Entonces aquí la forma de estas piezas quedan soldadas solo en las partes en las que habían esos resaltes y se van a proyectar o van a tener proyecciones de metal, o sea que por la acción de la presión y por el ablandamiento del metal, en los resaltes se logra el emparejamiento de las dos superficies de las piezas que se va a unir. Entonces nosotros tenemos como resultado las sueldas de la misma. Tenemos la soldadura por costura. Es una serie continua de las soldaduras en puntos, ¿sí? O sea, es la continuación de la soldadura por puntos. ¿Sí? Es esto de la soldadura. Ahora, nosotros sí hemos escuchado de la soldadura bajo flujo conductor. Esta soldadura por flujo conductor se le conoce como ESW.
Los componentes especiales de este proceso. ¿Qué pasa con este proceso? Este proceso, el calor se obtiene por resistencia. Nosotros tenemos por resistencia eléctrica de la escoria fundida, dentro de la cual un alambre conductor, déjame ver si es que hay aquí, está ESW. Aquí está. Esta soldadura ESW. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esta soldadura ESW, el calor se obtiene de la resistencia eléctrica. Sí, aquí nosotros vamos a tener una resistencia eléctrica de la escoria fundida. Entonces, dentro de la cual un alambre conductor, ¿sí? Si ven, estos son los alambres conductores. Aquí tengo el 4, es del alambre de aporte. ¿Sí? Estos alambres conductores, que estos son los conductores de electricidad y fuentes de material de aportación. Estos están sumergidos. Entonces la temperatura de baño de esta escoria alcanza los 1800 grados centígrados, superior al punto de fusión, tanto del metal base como del electrodo. Entonces, por consiguiente, la escoria funde los bordes del metal base simultáneamente. Entonces aquí nosotros, ¿qué va a pasar? Que esta va a fundir el electrodo suministrado y así el material de aportación necesario, ¿qué va a pasar? El baño de escoria va a flotar, ¿sí? Flota sobre el metal fundido, ¿sí? Entonces aquí flota sobre el metal fundido, suministrando así el material de aportación necesario para que tenga o esta se vaya uniendo. Entonces el baño de la escoria flota y ¿qué pasa? Este metal fundido, los dos materiales van a estar alojados entre dos platinas de cobre, que estas platinas van a estar refrigeradas y los bordes de las piezas se van a unir. Este proceso se utiliza para unir platinas gruesas, especialmente con espesores de hasta 16 pulgadas, que han sido unidos sin dificultad. Nosotros utilizamos este tipo de suelda, la ESW. ¿Sí? Ahora, ustedes sí han de haber escuchado la más común, la soldadura. Justo la que necesitan, no hay, la más común y corriente, la soldadura por arco eléctrico. Esta soldadura por arco eléctrico, en los procesos de soldadura incluidos dentro de esta modalidad, la cual esencia es producida por el calentamiento que se va a generar un arco eléctrico obtenido entre el trabajo de uno o varios electrodos, ¿sí? Entonces ahí se obtienen entre dos o más electrodos con o sin la aplicación que tenga, podemos decir, que tenga una aplicación de presión
o con o sin uso de materiales de aportación. Entonces, ahí nosotros vamos a explicar los procesos de soldadura que se van a utilizar como fuente de energía, el arco eléctrico. La soldadura con electrodo de carbón. Esta soldadura con electrodo de carbón, entonces aquí podemos poner que la soldadura por arco la soldadura por arco eléctrico, nosotros vamos a tener que se va a clasificar en soldadura por carbón o con electrodo de carbón. ¿Qué es lo que quiere decir con electrodo de carbón? Originalmente, la soldadura por arco se efectuaba utilizando un electrodo de carbón. Se utilizaba única y exclusivamente para generar el arco eléctrico y por consiguiente la fuente de calor era similar al caso de la llama del proceso oxiacetilénico. Entonces nosotros aquí se puede utilizar o no material de aportación. Entonces si se utiliza este se deberá ser suministrado independientemente por medio de un alambre. Este proceso presenta una limitación y es el hecho de que no exista protección para el metal caliente contra la atmósfera. Entonces, no obstante, una ventaja es la facilidad con que se puede controlar la estabilidad del arco, lo que se hace útil para soldar el hierro fundido, el cobre. Este proceso ha venido teniendo sustituciones, por lo que se utiliza electrodos de tungsteno protegidos por un gas inerte. Entonces aquí nosotros vamos a tener el electrodo de tungsteno protegido por gas inerte como son las sueldas TIG y GTAU. ¿Sí? Entonces estas sueldas TIG o TUCTAU, perdón, TIG o GTAU, que los vi por aquí, ¿dónde estabas? Bueno, si quieres no se encuentra. Este proceso es desarrollado originalmente para soldar magnesio. Estas TIG utiliza electrodos de tungsteno colocados en una boquilla, especialmente la cual se ilustra. ¿Sí? ¿Sí han visto ustedes el esquema de un equipo de soldar con electrodos de tungsteno que tiene un gas inerte parecido a este de aquí? Tendrían que haber puesto. Aquí tenemos, son parecidos de que tienen gas inerte, perdón, tienen estos equipos de soldadura. Algo así es la suelda TIG. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de esta suministra gas inerte. ¿Cuáles son estos gases inertes que ustedes van a encontrar? El argón y el helio, a baja presión, que garantiza un flujo suficiente para rodear el arco y el metal fundido y de esta manera protegerle a la atmósfera. Como el electrodo a la temperatura del arco no se consume, la longitud de este se mantiene constante y lo hace estable o fácil de mantener. En el caso de utilizar un metal de aportación, este suministra separadamente. Para soldar aluminio es indispensable contar con una unidad de alta frecuencia. Entonces aquí, esta sí tengo aquí, la suelda MIG. ¿Qué es este tipo de suelda MIG?
o Gemau? Aquí está. Aquí tenemos por arco protegido como son las TIG y las MIG. Soldadura con gas MIG. ¿Sí? Y aquí está la soldadura con gas TIG. ¿Sí? Este era lo que les decía que iban a estar protegidos. Ahora voy a hablar, aquí está la soldadura con tungsteno. Ahora voy a hablar de la suelda MIG. Esta suelda MIG es un proceso similar al de las TIG. ¿Cuál es la diferencia? Radica que aquí el electrodo no es de tungsteno, sino de un material que se va a consumir, el cual a un mismo tiempo mantiene el arco eléctrico y suministra continuamente el material de aportación. Mientras que este material fundido, tanto del electrodo como del trabajo, está protegido a la atmósfera por la acción del gas inerte. Entonces, aquí ustedes pueden ver que va a tener unas boquillas, ¿sí? Especiales que se utilizan en el proceso y el diagrama para las conexiones del circuito electrodo. Estas son alimentadas de alambres suministradas a un gas inerte, que pueden ser el CO2 o mezclas como el argón y el CO2 para estas sueldas MIG, ¿sí? Ustedes también han de haber escuchado la soldadura por arco sumergido, o SAW, ¿sí? Este proceso, el arco eléctrico es mantenido debajo de un fundente que se puede ser un fundente granular. Entonces el proceso, ¿qué es lo que pasa? El fundente granular se deposita simultáneamente con el electrodo que proviene de un carrete en forma continua, ¿sí? Y tiene que haber por aquí también las sueldas. Está aquí con arco sumergido. Este proceso, como les digo, el fundente granular se va a depositar simultáneamente con el electrodo que proviene, ¿sí? Que proviene de un carrete en forma continua. Entonces, el cual a medida que se consume va siendo alimentado automáticamente el arco y queda completamente sumergido bajo el fundente y por lo tanto solo quedan visibles pequeñas llamas. Este fundente granular va a proporcionar una protección completa al metal, razón por la cual se obtienen sueldas de gran calidad. Entonces, para obtener la unión automáticamente, se mueve la máquina soldadura o se deja estacionarla y se desplaza al trabajo. Por conveniente es utilizar arco metálico. ¿Esto qué significa? Soldadura por arco eléctrico con electrodo metálico que se va a consumir. Bueno, aquí ya no vi la soldadura por pernos. Es otro tipo de soldadura que podemos tener. Es donde la coalición es producida por el establecimiento de un arco eléctrico entre un perno de metal y pieza donde se requiere fijar. El arco eléctrico se mantiene hasta obtener la temperatura de trabajo apropiada y luego se dispara el perno contra la pieza con suficiente presión para completar esta unión. ¿Sí? Es ese tipo. La soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido es la coalescencia
Este proceso de soldadura es obtenido por el calentamiento que se produce por el arco eléctrico generado entre un electrodo metálico recubierto y el trabajo. Entonces la protección, sí, es obtenida por la descomposición del revestimiento y no se utiliza presión y el metal de aporte es suministrado por el electrodo. Entonces, uno de los primeros avances de los procesos de soldadura por arco eléctrico con electrodo manual fue el de utilizar electrodos metálicos, de tal manera que el calor del arco fundiera tanto el metal base como el metal de electrodo y por consiguiente obtener automáticamente este material que es de aportación necesario. Entonces, este procedimiento, aunque solucione problemas de aportación, resulta un poco inconveniente. ¿Por qué? Porque es muy dificultoso de mantener el arco y por la reserva de oxidación del material que se va a fundir, por lo cual es apto para revestir electrodos de soluciones. Nosotros podemos tener revestimientos compuestos químicos que van a aportar un proceso de soldadura excelente. Nosotros también podemos tener la soldadura comparada con otros procesos de manufactura, como son el remachado, sí, estoy comparando soldadura comparada con la fundición, también podemos comparar con un mecanizado, son cosas que nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, esto son las generalidades que nosotros podemos tener. Nosotros también podemos tener estas por arco eléctrico, como vemos acá arriba. Vimos la máquina de soldar y arco eléctrico por electrodos de revestimiento. ¿Qué es estas máquinas de soldar que nosotros tenemos acá? Estas son máquinas de soldar, ¿sí? Las máquinas de soldar, por este elemento directamente relacionado con la electricidad y a continuación vamos a definir términos necesarios para efectos de comprender claramente esta generación y caracterización del arco eléctrico. Entonces, cuando decimos, ustedes un ejemplo que les puedo poner es cuando frotan un peine en el cabello, este adquiere la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Entonces, al interpretar esta propiedad, decimos que el peine está electrizado. Entonces, que posee una carga eléctrica o bien que está cargado eléctricamente. Entonces existen dos tipos de cargas, la llamada carga negativa y la llamada carga positiva, lo que va a representar que un cuerpo cargado negativamente adquiera alguna cosa, mientras que el que está cargado positiva ha perdido algo de eso. Entonces las cargas eléctricas no son engranadas ni creadas, ¿sí? Esto se produce por la energía negativa llamada de los electrones, ¿sí? Bueno, esto en sí es algo que siempre hemos venido de las máquinas, de esto de la soldadura, ¿no es cierto? Las máquinas de soldar son aparatos eléctricos capaces de mantener un campo eléctrico determinado entre dos terminales. Entonces, estas máquinas de corrientes continuas son terminales denominados polos positivos, negativos. Y entonces, cuando el cable electrodo se fija al borne terminal, señala con el signo negativo y el cable que une al trabajo con la máquina al borne con el signo positivo. Sí, bueno, esto ha sido por el día de hoy. Estamos ya llegando a nuestro fin de la primera clase. Bueno, vamos a seguir nosotros la siguiente clase para ver cuáles son, como dice aquí, ya vimos algunos tipos de soldadura. Bueno, ya se me ha salido del sílabo, nos falta ver algo de algunas cosas más de soldadura para pasar al siguiente tema, la unidad 2. Sí, entonces están plasmados para realizar 2 sesiones de cada unidad, como ustedes han visto. Tenemos 3. ¿Alguna pregunta que me quieran realizar antes de concluir esta clase? Buenas noches, no, todo está claro. Yo soy el único. Sí, así veo. No sé si tiene más compañeros. Sí, somos como 18, creo. Ah, y solo usted se ha conectado. Bueno, como es viernes, ¿no? Y la clase queda grabada, no importa. Y bueno, y como la mayoría se toma, está hecho a través de la plataforma, ustedes tienen que leer todos esos documentos que están ahí. Sí, señor, no hay problema. Listo. Entonces, mi estimado, un gusto, que pase bien y buen fin de semana, si no hay preguntas. Igual para usted, buena noche.